San Juan. Fue escrito por el discípulo amado Juan. Se encuentra en Juan capítulo 13, 23, capítulo 19 del 34 al 37, capítulo 22. Ireneo afirma de manera clara que Juan escribió su evangelio desde Éfeso, de modo que si está en lo cierto, la fecha más temprana posible sería el 69 o el 70 después de Cristo, cuando el apóstol llegó allá. Por cuanto Juan no menciona la destrucción de Jerusalén, es posible que todavía no hubiese sucedido, lo que daría una fecha antes de aquel terrible acontecimiento. Algunos académicos liberales prefieren una fecha para Juan en época tan temprana como 45 al 66, debido a posibles vínculos con los rollos del Mar Muerto. Aunque no es posible dar una fecha precisa, la década entre el 85 y 95 después de Cristo es el marco temporal más probable. El libro incorpora su testimonio ocular con un propósito claro que se declara cerca al final del libro. Capítulo 1, del 1 al 18. Juan comienza: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humano en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo, que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Juan 1, 19 al 51. Comenzamos a escuchar una historia de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en alta voz quién piensan ellos que él es. En este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declarar algo. Jesús de Nazaret, completamente humano, es el rey mesiánico. Los 7 títulos: número 1, Cordero de Dios; número 2, Hijo de Dios; número 3, Rabí; número 4, Hijo de Hombre; número 5, Mesías; número 6, Jesús de Nazaret; y número 7, Rey de Israel. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Capítulo 2 al 10. Señales milagrosas y controversia. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo y eso resulta en malentendidos y controversia. Y así al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se acaba. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. El mayordomo le dice al novio: guardaste el mejor vino para el final. Juan le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías 25:6, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta
con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se suponen que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él o otro rabí y maestro para Israel. Se encuentra en el capítulo 3, verso 2. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Juan 3:3. Jesús sabe que Dios ama este mundo. Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado conversando con una mujer samaritana. Ellos comienzan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Juan 9:14, capítulo 5 al 10, Juan 4 fiestas judías. En el día de reposo, Jesús sana a un hombre paralítico, desatando controversia con los líderes religiosos sobre trabajar en el día de reposo. Jesús dice que su padre en el día de reposo, así que su padre también trabaja en el día de reposo, así que él también. Juan 5:17. Jesús estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Jesús milagrosamente provee comida para una gran multitud, la cual resulta en que la gente le pedía más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Juan 5, 35 y 51. Esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto, mientras Dios los guiaba con la columna de nube y de fuego y les daba agua en el desierto. Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Luego dice: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Está diciendo que Él es la presencia y la iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos
y lo separó como santo una vez más. Jesús se dirige al área del templo y dice que él es aquel que Dios ha apartado como el santo, Juan 10:36, y que él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. También dice, el Padre y yo somos uno, Juan 10:30. Esto enfurece tanto a los líderes religiosos que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos terminan en una última señal milagrosa. Capítulos 11 al 12, Lázaro es resucitado. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Jesús amaba a Lázaro, por lo que una vez que se entera que Lázaro murió, él va a resucitarlo de los muertos y le llama que salga de la tumba, sabiendo que esto le costaría su propia vida. Las noticias de esta maravillosa señal se riegan rápidamente. Los líderes religiosos, al escuchar la noticia, conspiran para asesinarle. Y vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene le damos la segunda parte. Excelente sinopsis del libro de Juan. Excelente, Helio, como todos los martes, nos deja con deseo de seguir escuchando. Ustedes saben que estamos viviendo el Evangelio de Cristo, y cuando hablamos de los evangelistas, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los que traen las buenas nuevas y transcriben el mensaje de Jesús en estos libros. Se le llama evangelio. La realidad es que ellos no están trayendo cada uno su propio evangelio. Ellos transcriben el evangelio de Jesús. Es bueno aclararlo porque no quiero que yo soy de los que digo que hay que aprender a hablar correctamente y hay que hacerlo correctamente. Si podemos aprenderlo, lo aprendemos para no repetir las cosas erróneas. Los evangelistas hablan del evangelio de Jesús. Y dando un repaso a todo lo que hemos dado, voy a tratar de hoy cerrar con broche de oro todo esto que nosotros, para entrar en materia fuerte desde la semana que entra, trataremos de entrar ya en el libro de Mateo. Vamos a desglosar con diferentes personas el libro de Mateo capítulo por capítulo. Bueno, pero dando un repaso de lo que es la Biblia que hablé al principio, ya ustedes saben que nosotros somos lo que le llaman una religión monoteísta. Nosotros somos una de las 3 religiones monoteístas que existen. Vamos a hablar quiénes son los otros. Los judaizantes es una religión monoteísta porque es un solo Dios, monoteísta porque solamente es Dios. Están los politeístas. Los politeístas son religiones que creen, como los griegos, creen en múltiples dioses con letra minúscula, dioses con letra minúscula. Nosotros los protestantes, que es la religión protestante, nosotros estamos bajo los protestantes, somos una religión que somos monoteístas. También están los judíos, que son monoteístas, ellos creen en Dios, Jehová. Y también están los islámicos, que también creen en Dios, en Alá. Por ende, somos 3 religiones que creemos en el mismo Dios. Y esto es importante que usted entienda, que usted no es solo, que usted no es el único en el mundo. Y esto no tenemos que entenderlo, que cada uno de ellos en su forma entienden a Dios. Debajo de los protestantes se ha librado la controversia que los católicos se han desprendido, que los protestantes se han desprendido. Hermano, es el mismo Dios. El mismo Dios del católico es el mismo Dios mío, es el mismo Dios suyo, es el mismo Dios del judío y es el mismo Dios de los islámicos. Lo que Dios en su palabra establece, que él es la misma palabra que
los católicos utilizan. Es la misma Biblia que nosotros utilizamos, es la misma Biblia. Lo que Dios establece en su palabra, que la gloria de él no la comparte con nadie. Y por ende, el que los católicos adoren a María o adoren a Judas, eso ya se sale del orden establecido de la palabra. Dios no comparte su gloria, igual que nosotros los pentecostales. Quizá usted no adora a Judas o a María, pero usted está adorando su carro, o está adorando su hijo, o está adorando cosas que no tiene que adorar. Por ende, nosotros solamente tenemos que adorar a Dios, nuestro único Dios. Dicho esto, en la palabra del Señor, desde que comienza la palabra, desde que comienza Génesis, entendemos, aunque la Biblia no está escrita en orden cronológico, algo que les he dicho múltiples ocasiones, la Biblia no está escrita en un orden cronológico. Y qué bueno que el profesor Magdiel trajo algo que confirma lo que yo les he enseñado a ustedes, que Job es el libro más antiguo. El primer libro que se escribe dentro del canon es el libro de Job. Por ende, el libro de Job es más viejo, fue el primero, luego entra Génesis, pero aquí en esto que yo les voy a hablar, hablo a vuelo de pájaro de lo que yo les he dicho. Dentro de el Antiguo Testamento, allí se escriben primeramente el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego están los libros históricos, luego están los libros sapiensales. Cuando se habla de los libros sapiensales, son los libros como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Después yo voy a poner esto en YouTube, que usted lo puede escuchar, no tiene que anotarlos. Está bueno que usted preste atención solamente. Luego siguen los libros proféticos, que son los libros, luego está que hablamos siempre, que son los libros inspiracionales. Lo que el apóstol Pablo dice que esta escritura inspirada son la mayoría de los libros proféticos. Aquí estamos hablando de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, todos esos libros hasta el libro de Malaquías. Luego entra, como esta es la sombra de Cristo, Dios en su infinita misericordia toma a esta gente que hicieron el canon y ellos, inspirados por el Espíritu también, tratan de poner la Biblia en un orden salvífico, lo cual usted tiene que, desde Génesis, usted ve el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Ellos no entendieron que el propósito de Dios era llevarlos nuevamente a religarse. Por eso la palabra religión es religarse. Y por ende, allí, desde que usted empieza ese Génesis, usted se va a dar cuenta que desde allí ya hay propósito de Dios para el hombre, en este caso el pueblo de Israel, el Israel antiguo, ese Israel. Luego están todos los libros de la manera que yo se los dije, llevando al hombre hasta la sombra de Cristo. Cristo entra allá en el nuevo orden, en la nueva dispensación, que es en el nuevo pacto, Nuevo Testamento. El nuevo pacto tenemos que los evangelios, que son los libros que vamos a comenzar a estudiar. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dentro de pegadito están los hechos de los apóstoles, la realización de la iglesia, la fundación de la iglesia, no fundación de la iglesia cristiana evangélica, no fundación de Casa de la Fe, no fundación de los pentecostales, no fundación de los protestantes, no fundación de católicos, ni hindúes, ni judaicos, la fundación del cuerpo de Cristo como congregación. Y dentro de toda esa gama, usted se da cuenta que ahí están las cartas paulinas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan y el maravilloso libro apocalíptico escatológico escrito por Juan el evangelista. Ese es el orden que el canon se hizo. Ahora vamos a entrar en detalle y en materia. Voy a dar un resumen de todo lo que hemos hablado, sin ánimo de enredar los hermanos, porque yo sé que es mucha la data, y cuando se habla de términos hermenéuticos es un poquito
es un poquito difícil, ¿no? Captar todo. Pero por favor, si usted tiene alguna pregunta, no dude en levantar la mano. Bueno, yo hice entre ayer y hoy un resumen de todo lo que hemos dicho y puse aquí rasgos fundamentales de los evangelios. Ya. Rasgos fundamentales de los evangelios. Y muy interesante porque me fui a un libro de un sacerdote católico, lo cual me llamó mucho la atención el estudio que este hombre da y me inspiró mucho a copiar muchas de las cosas que este señor sacerdote Josexo Vera, un español, nos habla acerca de los evangelios y pude sacar bastante información de él, lo cual me parece sumamente interesante. Pero hablando de mi parte, ya dijimos que la Biblia tiene dos partes, Antiguo, Nuevo Testamento, pero hemos ahora entrado en este estudio del Nuevo Testamento, lo cual yo siempre le exhorto a todo el mundo, exhorto que si usted va a comenzar, usted es un nuevo convertido, usted es una nueva persona en el evangelio y usted me pregunta por dónde usted quiere comenzar a estudiar la palabra, yo le digo, comience por el libro de Juan. El libro de Juan va directo a ser un libro teológico porque habla del Jesús del pasado, perdón, del Cristo que estuvo en el pasado y que está ahora presente y que vendrá. Por ende, voy a hablar, hay gente que está entrando aquí. Y por ende, para mí es importante porque también este Juan es el discípulo amado que vivió cerca del maestro. Entonces, vamos a entrar en materia. Yo escribí mucho, por ende les pido por favor paciencia conmigo. Resumo, ¿qué significa evangelio? ¿Alguien me lo puede decir rapidito? ¿Qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Alguien que abra el micrófono. Alguien que me diga qué significa evangelio. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas nuevas. Evangelio es buenas nuevas. Buenas noticias. Y por ende, estos cuatro evangelistas transcriben las buenas noticias que dejó y dio Jesús a ese gremio de personas para que nosotros también pudiéramos, porque para eso se dedicaban los escribas a escribir. Ese era el trabajo de ellos. Ya ustedes aprendieron eso en las primeras clases. Por eso estos evangelistas nos dicen las buenas noticias de Jesús. Y la palabra se utilizaba ya en tiempos de Jesús para hablar de victorias de los ejércitos o mensajeros que traían buenas noticias. Nosotros, esta palabra, nosotros la rellenamos o la empleamos con el único significado que queda en la actualidad, como nosotros como iglesia, y le decimos a la gente que nosotros predicamos el evangelio de Jesús, el evangelio de Cristo. Aparece esta palabra en el libro de Isaías. Voy a buscar aquí rapidito cuál es el capítulo que habla de buenas noticias. Denme un segundo. Isaías capítulo 52, versículo 7. Claramente, dice claramente, qué hermoso es ver, Reina Valera, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Desde esta plataforma ya Isaías estaba trayendo buenas nuevas, buenas noticias. Y ese es el punto central de la palabra evangelio. Totalmente, buenas nuevas. Yo quiero traerte las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas del evangelio de Jesús. El Nuevo Testamento se refiere solo, y quiero que usted entienda esto y que lo tome de una manera, desde una perspectiva de estudiante o desde seminarista. Vamos, el Nuevo Testamento
como dijo Elliot, se refiere a un siglo de escritura. Un siglo, 100 años, un siglo son 100 años, ¿verdad? Un siglo son 100 años, un milenio son 1000 años. Pues entonces, un siglo, si usted bien estudia en qué año se escribió Romano, pues usted va a encontrar que en el año 65 o 70 después de Cristo. Si en qué año se escribe Marco, en el año 70 después de Cristo. Quiere decir que cada uno de estas personas estaban ya escribiendo lo que nosotros hoy entendemos que es los evangelios. Y esto es importante. El contenido de los evangelios empieza cuando Jesús se acerca a la sinagoga de Nazaret y dice, esta palabra se cumple hoy. Desde ahí comienza, Lucas lo escribe, Lucas 4:21, si usted va y lo busca rapidito, se va a dar cuenta que allí Jesús, cuando llega al templo a los 30 años, dice, esta palabra se cumple hoy, porque Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Te voy a decir algo, y te lo voy a decir sin ánimo de que se me quede nada por dentro. Pueden haber liturgias, pueden haber movimientos, pueden haber lenguas, puede haber lo que sea, pero nada va por encima de la palabra. Si usted no entiende que la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es porque nosotros necesitamos de ese verbo. Y ese es el punto culminante, principio y culminante de la vida de un cristiano. Tienes que estar fundado ¿en qué? En la palabra. Sin fundamento no podemos sostener un edificio. Y esto fue exactamente lo que Jesús quiso traernos a nosotros. Y Juan, búscate Juan capítulo 1, mamá. Juan capítulo 1. Esa es la parte más trascendental cuando dice que el verbo, en el principio era el verbo, ¿era qué? Cristo, era Dios en el principio. En el principio, léemelo con detenimiento, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Óyeme esto, aquí hace una división, y el verbo era con Dios. Quiere decir que aquí nos está diciendo que hay dos. No es así. Y el verbo era con Dios, pero también te une con claridad. Y el verbo era Dios. Sigue para el versículo más adelantito, creo que el versículo 2. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Brínqueme el 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ay, déjalo ahí. Y aquel verbo, la palabra que creó, la palabra creadora, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí es donde está, ahí donde está el meollo de la situación. ¿Por qué? Porque él viene y se hace presente para decirle a toda esa gente que predicaron y que vieron y que estudiaron que ahora ese es el Dios, ese es el verbo, que se cumplió la palabra, que esa es la palabra viviente, esa es la palabra, pero cuando se va nos deja al Consolador y nos deja la palabra, para resumir en pocas palabras, nos deja la Biblia. Ya yo no estoy, pero ahora tú me vas a encontrar en este libro.
en esto. Cuando vamos al evangelio, a los evangelios, estamos viendo la transcripción fidedigna de lo que Jesús dice. Hablando de Lucas 4:21, si usted lo va y lo puede leer, esta palabra se cumple hoy. Vaya a buscar en su libro de texto Lucas 4:21. Este texto del evangelio recoge claramente el sentido de lo que vino Jesús a hacer aquí. Es una buena noticia para que las personas que sufren, para los cautivos y oprimidos, todo esto, más adelante usted lo puede leer, el trabajo social de Jesús en la tierra, ahí mismo en Lucas 4, usted puede leerlo a lo que vino Jesús verdaderamente, y Jesús se presenta ante su pueblo como el mensajero de esa buena noticia y la gente se va acercando a escucharlo. Él es la noticia. Él es la noticia de redención. Jesús es la noticia de salvación para todos los que estén en sufrimiento. Ahora, el evangelio, escuche esto con detenimiento, nos habla de dos sufrimientos irrevocables. El del pecado y el de la muerte. El del pecado, la paga del pecado es muerte. Nos habla de dos. Esto es algo que usted no puede sacar de su ecuación. Usted tiene que entender que la vida de nosotros está, si lo vamos a comparar y si lo vamos a llevar a esta perspectiva, nosotros estamos en una línea fina. Lo que nosotros hagamos redunda siempre o en el bien o en el mal, porque nuestra vida, nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Por ende, cuando usted encuentra dentro de este evangelio, para darte la parte, Yaro, cuando usted encuentra dentro del evangelio que Jesús te habla de pecado, es porque él lo puede hablar, porque él es la salvación para esa situación. Cuando él te habla de muerte, es porque él es la vida. Y por ende es importante que usted entienda que Jesús es el autor de la vida y Jesús es la vida, y para llegar a ver al Padre tenemos que ir a través de Cristo Jesús. Yaro. Exacto, que si hay una buena noticia, que si hay una buena nueva, era porque había algo malo que se tenía que rectificar. Gracias. Ahí viene y aquí viene Cristo a hacer esas buenas nuevas para que nosotros no nos quedemos en las malas noticias. Y él es la buena nueva. Ya se acabó ese espíritu de muerte, ya se acabó ese espíritu de tristeza, ya se acabó ese espíritu de pecado, hermano. Ya tenemos a Dios, ya tenemos a Jesús, ya llegó a la tierra, ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que hacer ningún tipo de sacrificio alguno para nosotros poder llegar al poder. Ajá, Miriam. Oh, está bien. Perdón. Sigamos. Quiere decir que con sus obras Jesús manifiesta que la buena noticia se está cumpliendo, claro. Con sus obras, con todo lo que él hace, se está cumpliendo. Ahora, hay uno de los evangelios, el evangelio de Mateo, que va contando los sermones de Jesús, como dije en la clase pasada, con sus parábolas. Pregunto, ¿me puede alguien decir, lo dijimos, qué es una parábola? ¿A qué se refiere? Vamos a, para que no se enrede mucho, la palabra del Señor está escrita en buena gramática, Aunque hayan errores gramaticales, en ese momento se escribe la palabra de acuerdo, y ¿se acuerda que yo le hablé de los masoretas? Los masoretas fueron los que le pusieron las vocales al hebreo para poder escribir el Viejo Testamento. Cuando hablamos de la hermenéutica, que es el estudio de la palabra, la ciencia de estudio de la palabra, hablamos de géneros literarios. Y este género literario, ahora hablando, ¿me puede usted contestar qué es una parábola? ¿Qué es una metáfora? ¿Alguien me puede decir?
¿Me puede contestar? Una historia. Es un género literario, lo acabo de decir ahora. Es un género literario. La parábola, una parábola es un género literario. ¿Qué es un género literario? Una forma como se escribe. Los salmos se escriben como salmos poéticos. Es un género literario. Crónicas es un género literario. La escatología apocalíptica es un género literario. Los libros poéticos, por valga la redundancia, es género literario. Toda la palabra está escrita en géneros literarios. Por ende, es más complicado cuando usted está estudiando, como lo estamos haciendo, poder desmenuzar un libro histórico o un libro poético, como el libro del Cantar de los Cantares, que es totalmente simbólico, como género literario. El libro del profeta que se fue con la, que yo les dije a ustedes al principio, que se fue con la prostituta, Oseas, se casó con la prostituta. Eso es un género literario. Es totalmente simbólico. Eso no sucedió en la vida real. Es un género literario. ¿Ok? Ajá, Yaro. Yaro, ¿quiere decir algo? Oh, está bien. El evangelio es anunciado y celebrado por el único que lo puede celebrar, que es Jesús, el único. Todo lo que Jesús hace se escribe con el tiempo. Ya hemos hablado de los escribas. Hágame caso acá y atienda un segundito. Cuando empiezan las persecuciones y a morir los apóstoles, escuche esto con lujo de detalle, se empieza a tener conciencia de la necesidad de contar cuál fue la vida y el mensaje de Jesús. Esto lo copié de este sacerdote, lo cual me parece sumamente impactante. Hago nuevamente la mención. El sacerdote se llama Vera, señor Vera. Vuelvo y hago mención. Cuando empiezan las persecuciones y a morir los apóstoles, se empieza a tener conciencia de la necesidad de contar cuál fue la vida y el mensaje de Jesús. Se ponen por escrito la vida de Jesús, sus obras, la forma de vida, sus enseñanzas, las parábolas que decía. Por eso los evangelios se empiezan a redactar entonces unos cuantos años después de la muerte de Jesús. De la muerte de Jesús. Hago la aclaración. Los evangelios no son libros de historia. Los evangelios son libros de buenas nuevas. Pero sí cuentan hechos históricos. No intentan algunos poner fechas, datos exactos, pero los acontecimientos sí que son históricos, porque cuando te habla de la resurrección de Lázaro, en un lado, o de la resurrección del hijo de la viuda, o la multiplicación de los panes y los peces en los 5,000 y de los 4,000 panes y peces, todo eso entran como en una historia. Por eso nosotros lo podemos ver como una historia. Los 4 evangelios, en el fondo, de alguna manera, cuenta la misma historia, pero cada evangelista la cuenta según él la vivió, el evangelista la vivió, y según el momento de la historia que la vivió. ¿Ok? Ya hablamos en un pasado que Mateo le habla a los judíos, Marco le habla a los griegos, a Lucas a los gentiles, y todos hablan, porque en aquel momento los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Por ende, si había mestizaje de africanos, de islámicos, de árabes, perdón, todos eran gentiles, pero todo eso fue escrito y de alguna manera todos ellos escucharon lo que Mateo, Marco, Lucas o Juan dijeron. El evangelio de Marcos es el primero que se escribió, no es Mateo, dentro de esta línea.
Y lo escribe después de la muerte de Pedro y Pablo, como para el año 65. En el contenido se deja ver que no está escrito para cristianos, que está escrito para un gremio griego, gente que no son cristianos. El Evangelio de Mateo se inspira al de San Marcos. Utiliza la misma estructura. No se sabe muy bien la fecha de la escritura del libro de Mateo, pero se cree que es para el año 64 a 70. Por eso el autor utiliza muchas veces los versículos del Antiguo Testamento. Mateo es el más que pronuncia los versículos de Isaías. Si usted nota y usted ve, se da cuenta de lo que yo le digo. El Evangelio de Lucas utiliza fuente de otros. Y el evangelista es conocido en el tiempo de los primeros apóstoles. Este Evangelio de Lucas, según los historiadores, está escrito en torno a los años 80 y 85 después de Cristo, porque hace mención a la persecución del emperador Domiciano, lo cual maltrató de manera injusta a los cristianos y los ponía en los coliseos romanos a que fueran despedazados por los leones. Horrible. No relata mucho las preocupaciones judías y se dirige a un público gentil. Y muchos historiadores y comentaristas se dan a la tarea de decir que Lucas, la mayoría del libro de los Hechos, se le da la autoría a él. Seguimos. El Evangelio de Juan, como estaba diciendo Elliot, cuenta la historia de Jesús, ya ustedes saben, desde un punto de vista mucho más teológico, se va más profundo, escrito al final del primer siglo, del año 100, y lo escribe durante su exilio. Si usted se le vuela la cabeza, piense que ya estaba en la isla de Patmos. O sea, que lo que se cree que junto a Apocalipsis, el hombre está escribiendo el libro de Juan. Y esto es poderosísimo, hermano. Porque nosotros con este espagueti de cosas, yo le llamo espagueti de cosas, nosotros quisiéramos saber todo. Bueno, yo soy así. Yo quisiera saber todo segundo por segundo de lo que sucedió. A mí me gustaría que si van a hacer una película de Chosen, que la hicieran, mira, esto se hizo en este momento y está aquí por esto. Y aquí comenzó esto. Porque sería más interesante nosotros poder llegar a desenfundar tanto historia que hay dentro del canon, de cómo se escribió. Esto para mí es demasiado interesante y es grandioso para mí. El capítulo 13 y 17 se habla de la última cena con palabras literales de Jesús. Esto es Juan. Juan ya se está poniendo en el foco, el foco en el mensaje y en los gestos de Jesucristo, y el autor es el discípulo amado. En resumen, resumidas cuentas, ¿alguien me puede decir cuáles son los 4 evangelios? Rapidito. Abre el micrófono y dígame. Hermano, abra el micrófono. Abra el micrófono por allí. Usted lo sabe. Tírelo sin miedo. Matthew, Mark, Luke and John. Exacto. Esos son los 4 evangelios. Acabé de decir, ¿cuál fue el primer de los evangelios que se escribe? Marcos. Marcos. Muy bien. Antes de enumerar estos evangelistas, quiero ser preciso en algunas partes que dije en las clases pasadas. Mateo es uno de los evangelistas siendo llamado, y quiero esto sí que usted lo pueda copiar, siendo llamado entre otros nombres, Mateo el apóstol o Mateo Leví. ¿Por qué le digo que copie? Por esta razón. Porque cuando usted esté estudiando, como por ejemplo el apóstol Pablo utiliza a veces estos nombres,
cosa de que usted no se enrede. Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza así como lo escribió Mateo el apóstol o Mateo Leví, es la misma persona. Es la misma persona. O en alguna parte él menciona cosas que Marcos escribe o que el otro escribe o que Lucas. Es importante que usted anote estas cosas. Fue uno de los 12 apóstoles. Mateo fue uno de los 12 apóstoles. Y dijimos la diferencia en clases pasadas de apóstoles y discípulos. Y obviamente, si usted era apóstol, ¿era por qué? ¿Alguien me puede decir? Si usted era apóstol, ¿por qué usted era apóstol? Porque fue elegido por el Mesías. Gracias, papá. Estás pateando, ya tienes 3-3. Fue elegido por el Mesías, por Jesús. Si era apóstol, era porque fue elegido por Jesús. Entonces, Jesús eligió a Mateo para que se expandiera su palabra por el mundo y fue uno de los que más escribe, ¿ok? De los que más escribe. Y es por ello que en su evangelio narra muchas de las historias de Jesús y cuando estuvo cercano a los apóstoles. ¿Quién entró por aquí? Muy bien. Mateo era un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos en la ciudad de Cafarnaúm, pero se dice que al ser convocado por Jesús para seguir las enseñanzas de él, renunció a toda su vida para seguir al Mesías. O sea, que renunció a todo para seguir, se enamoró rápido de Jesús, de su evangelio, y tras la muerte de Jesús, las fuentes difieren que en gran medida sobre su vida. Algunos hablan de que continuó predicando en Judea, algunos comentaristas, algunos hablan de que de su marcha hasta Etiopía, donde fue martirizado. Quiero que sepa que todos los apóstoles murieron de una manera horrenda y espantosa. Y quiero que sepa algo, aunque usted esto le dé vuelta en su cabeza, Jesús sabía de que iban a morir todos. Esto es ahora algo que me rompió en este fin de semana. No sé quién fue que lo dijo, creo que fue René, uno de los dos titanes estos. Digo, si Jesús le hubiese dicho, Matiel, si Jesús le hubiese dicho a Job, el proceso de a José, el proceso de hasta donde iba a llegar, José iba a decir, chicos, a mí, búscate uno de mis hermanos, porque Dios nunca te dice el proceso. Tú tienes que vivir tu proceso y esto es bueno que lo digamos porque cada uno de nosotros, óigame esto, tenemos un proceso. Yo no quiero que me pasen por una biopsia y menos como la que pasé ayer. Yo no, jamás pensé yo que yo iba a estar ahí metido en ese martirio. Yo entregué mi vida allí ayer. Entregué mi vida. Yo le dije a Mikey, ahí, hijo, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Porque honestamente, yo lo que decía, y le digo esto, llorando cuando comencé el tratamiento. Fue una cosa horrible. Pero algo sí yo te digo, que aprendí ahí, que en los procesos de Dios, como yo no los conozco, me tengo que quedar tranquilo porque el que da el proceso también dará la salida. Y yo sé que hay paz de alguna manera porque Él es el que permite todo para la gloria de Él. Ya me puedo sentar mejor por si acaso, ya me puedo sentar. Ay, Dios mío. Me acabaron con mi vida ayer. Salí de allí que parecía que había salido de un caballo, que me habían sacado un caballo. Ay, Dios mío. Horrible. Me río ahora, pero ayer yo no estaba riéndome, ¿no? Entonces, símbolos. Hay unos símbolos que Mateo utiliza. Mira, mamá, Helen está tratando de entrar y me está desviando. Miriam, Helen está tratando de entrar, trata de bregar con ella porque cada vez que yo voy de acá me desvía. Ajá. No sé si a lo mejor tiene problemas. Helen, Dios te bendiga. Ajá. Ahí entró, ahí se salió otra vez. Bueno, ya yo no puedo más. Símbolos.
Y yo quiero que usted copie esto porque durante el proceso de las próximas clases nosotros vamos a hablar sobre esto. Hay símbolos en el libro de Mateo que él utiliza y son prominentes. Uno de estos elementos es el ángel o un hombre. ¿Ok? Manténgalo ahí porque en algún momento usted va a decir, ah, yo me acuerdo que usted lo dijo. Vamos al libro de Marcos. Marcos, el evangelista, considerado como el autor del Evangelio de Marcos y fundador y obispo de una iglesia de Alejandría. Esta iglesia la menciona el apóstol Pablo en una de sus cartas, no me acuerdo dónde, esta iglesia de Alejandría, fundada por Marcos el evangelista, muy importante esta iglesia para el cristianismo. Marcos nace en el norte de África. Algunos creen, si usted piensa en África, usted sabe que el sur de África es totalmente de gente blanca. El norte de África son totalmente gente de color. Según las fuentes que hemos estudiado, Marcos nace en esa zona, pero su historia comienza a narrarse en los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Le voy a explicar esto. Vamos a ver si nos entendemos. Usted dice que Marcos es el segundo libro de los evangelistas, Mateo, Marcos, se pone ahí, como yo lo expliqué ahorita, se pone allí porque el canon se hizo de esa manera. Pero en el libro de los Hechos se habla de la historia de Marcos desde que se presenta a Pablo. Fue Marcos quien acompañó, valga la redundancia, a Pablo y a Bernabé en su primer viaje. ¿Se acuerda que yo le dije que se había corrido? Habían mandado, se fue a correr. Y en el segundo trabajó como evangelista, como misionero. Otra historia que se cuenta de Marcos es que era un fiel seguidor de Pedro y que viajó a Alejandría para expandir el cristianismo. Símbolos que utiliza Marcos. El símbolo que suele usar es de un león, que en ocasiones porta un libro y una espada. Y esto yo lo saqué desde de otro historiador que dice que este libro este león es usado como símbolo en la ciudad de Venecia y se considera que el significado del león tiene origen en el comienzo del Evangelio de Marcos. Cuando Juan el Bautista habla de un rugido en el desierto, que algunos relacionan con el rugido de un poderoso león. Lucas, para continuar con esta lección de los evangelistas y los símbolos de ellos, debemos hablar sobre el considerado, que él es considerado como el evangelista más inteligente, de mayor sabiduría. Lucas fue un médico de origen turco, conocido por escribir su máxima obra, el Evangelio de Lucas. Y como todos los historiadores, le atribuyen la escritura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero Lucas fue discípulo ¿de quién? ¿Alguien me puede contestar? Lucas fue discípulo. ¿Alguien me puede contestar? De Pablo. De Pablo. Pablo.
Ajá, de Pablo. Discípulo de Pablo, de los más relevantes de Pablo. Lucas era el más, casi nada tenía él. Con un origen dentro del grupo de los 72 personas que siguieron a Jesús. Se dice que Lucas preguntó a decenas de personas durante su vida para poder escribir este evangelio. En otras palabras, seguía preguntando, escribiendo, preguntando, escribiendo para poder llegar a la conclusión del evangelio. Acuérdense que ya Jesús había ido, siendo por lo tanto uno de los textos de la Biblia con mayor número de fuentes. El libro de Lucas es el libro con mayor número de fuentes. También es considerado como el evangelista más culto. Pudo haber sido martirizado siendo ahorcado en un olivo en la ciudad de Tebas. Ahorcado en la ciudad de Tebas. Pobrecito. Uno de los símbolos que utiliza el libro de Lucas es un buey o toro. Y en ocasiones este buey es alado. Lo están alando. El uso del toro se debe a que el evangelio de Lucas comienza hablando sobre el sacrificio de Zacarías, padre de Juan el Bautista, y por lo tanto se usa el toro o buey para representar que todos los cristianos deben estar preparados para sacrificarse ante Dios. Eso está poderoso. Y por último, y no por menos, porque para mí Juan es la máxima obra. Juan es uno de los personajes bíblicos que en ese momento era menos conocido, existiendo pocas fuentes, pero aún en día no existen mucha historia de Juan, mucha historia de él sobre su existencia y provocando esto que exista una enorme cantidad de teorías sobre quién pudo ser. Y le digo esto porque cuando hablamos de Juan, hablamos de las epístolas de Juan, hablamos de Apocalipsis, estamos hablando del mismo Juan en la mayoría de los comentaristas, teólogos y escritores. Se avalan a que es el mismo. Pero quiero que sepa algo, hay cientos y cientos de personas que hablan que son diferentes. Eso ahora mismo, como nosotros decimos, eso no nos va ni nos viene. Lo importante es que la esencia está allí, que es lo más importante. ¿Ok? Seguimos. Según algunos estudios, Juan pudo ser el autor, ya lo dije, de Apocalipsis. El símbolo que utiliza Juan es el de un águila. Y se considera que el uso del ave para representar a Juan tiene dos sentidos. Siendo el primero de que es un evangelista que usa más el simbolismo y la teología y por lo tanto mira más alto que el resto de los otros evangelistas. Pero Juan tiene algo muy interesante que también sirve para mostrar la ascensión de Jesús, la ascensión de la iglesia de Cristo que se llevará a cabo en el libro de Apocalipsis.
Y para terminar, la organización del Nuevo Testamento, que comienza con los evangelios, hago una pregunta. ¿A qué se dedican los evangelistas en su escritura? ¿Qué nos quieren decir ellos? ¿Alguien me puede contestar? A llevar buenas nuevas. Excelente, mi amor. A darnos, a decirnos las buenas nuevas de Jesús. Dime más. Juan fue el único discípulo que no murió como los otros. Muy bueno. Aunque él fue bien maltratado, pero él no murió como los otros. Él murió de vieja edad. De viejito. Sí, muy buen detalle que lo hayas traído, y es bueno que me corrijas en eso, porque yo dije que todos habían muerto y el único que que murió de vejez fue Juan, el discípulo amado, el evangelista. Ese murió de vejez. Fue desterrado a una isla de Patmos, al norte de Grecia. Allí lo pusieron para que él muriera. Ajá, ¿alguien más quiere aportar? Ya con esto cerramos, no voy a hablar más nada, ya con esto cerramos este bloque de todo el compendio que hemos hecho desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hermenéuticamente, a través de todo. Hemos sido un poquito rápido. Creo que usted tiene bastante información que usted puede tener para estudios póstumos que nosotros tengamos, o el instituto que vayamos a abrir pronto. Ya usted tiene bastante conocimiento. Si usted le da atrás al tape, usted se va a dar cuenta que todo lo que usted ha estudiado aquí viene de pura cepa, viene de escritores, viene de mis maestros, viene de todo lo que hemos estudiado. Se lo estamos impartiendo para su conocimiento. Es importante, y vuelvo y aclaro, es importante que sepamos estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor no se puede tomar literal en muchas áreas. Quiero que sepa algo. Y hablaba esto con Martiel en estos días, y me gozaba, porque hay veces que yo le pregunté, Martiel, ¿cómo se puede interpretar la Biblia? Y él me dice, la Biblia no se puede interpretar, la Biblia se interpreta ella sola. Y entonces no me contestó, me dejó como si yo tuviera un set de 5 cabezas. Una contestación así, ¿quién la entiende? Ok, él me dice, ahora, nosotros con el Espíritu Santo, teniendo la deidad del Espíritu Santo, nosotros tenemos que entrar en los detalles de la escritura. Me pregunto, donde estábamos comiendo, ¿cómo tú enseñas? Digo, pues yo enseño de la base mía, seminarista, como me enseñaron. Y tú le estás dando a ellos exégesis bíblica. Exactamente. Sí, pues eso es lo que hay que hacer. Porque cuando nosotros vamos a la exégesis bíblica, y esto es lo que yo he discutido con mucha gente, que toman la palabra y la sacan de contexto. Y no es que nosotros tengamos mucha retórica y mucha verborrea para poder decir, wow, ese tipo sabe tanto. No. Es que cuando usted se mete en esto, su lenguaje va a cambiar. Usted se va a dar cuenta que su lenguaje va a cambiar. Y se va a dar cuenta que su conocimiento va a crecer. Y cuando usted esté leyendo la palabra, sea el área donde usted esté leyendo, usted tiene que siempre darle ese crédito a la interpretación, a la exégesis. ¿Cómo lo puedo leer? ¿De qué manera? ¿En qué contexto lo puedo leer? ¿Cómo puedo? Tengo que ir a la historia. Dígame usted, por ejemplo, Yaro, ¿cómo tú puedes ir a un texto y de qué manera tú puedes rápido desglosar un texto? Bueno, tengo que tratar de leer el capítulo entero para saber
de lo que se trata ese texto. También tengo que chequear la historia, qué estaba sucediendo en ese lugar. Y así pues me puedo dejar saber qué es lo que el autor me está tratando de enseñar a mí a través de ese verso. Excelente. ¿Alguien más quiere aportar? Esa es la primera parte. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué más se hace? Yarol, ¿me lo puedes repetir de nuevo, por favor? Ajá, repítele. Si te dicen de un versículo, hay que leer el capítulo entero para tú poder saber qué es lo que ese versículo te está tratando de decir a ti. Y después hacer más investigación. ¿Cuándo se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar? ¿Y qué es lo que el autor te está tratando de decir a ti a través de lo que acabaste de leer? Interesantísimo. Una de las cosas que son importantes a la hora de la exégesis del texto, es así que se estudia la exégesis del texto. Pues cuando estamos estudiando en un lugar como un seminario, esto lo hacen más para que sepa. Hay una diferencia entre instituto y seminario. Seminario va un poquito más fuerte a la exégesis del texto. Ellos no estudian capítulos, ellos estudian textos. Entonces, tú vas dividiendo textos, pero la asignación que Yaro dice es la correcta, porque tú tienes que leer totalmente el capítulo para ver si el primer texto antes o el segundo texto o el que está después de ese que estás leyendo tiene alguna correlación. Por ende, por ejemplo, un texto que yo siempre enseño, o lo tomo de ejemplo, es el de Apocalipsis 1:6. ¿Alguien lo puede leer? Apocalipsis 1:6. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. La, Hola, perdón. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora léete el 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muy bien. Vamos a tomar el punto número 6. El número 7 me da una explicación un poquito más amplia de lo que significa el 6, para que vayamos entendiendo. Número 1, ¿qué debo hacer? Quiero saber quién escribe este texto o ese libro o ese capítulo. Hay que profundizar quién es el autor, en qué año lo escribe, en qué lugar lo escribe. Yo voy más allá. Yo busco qué gobierno existía político en ese momento. Todo eso es necesario que usted lo una a la hora del estudio. Todo eso. La demografía. ¿Quiénes existían allí? Y no me diga que no se puede, se puede. Y yo le voy a dar claves para que usted entienda cómo lo podemos hacer. Voy al griego, voy a la matriz del texto, porque usted lo que está leyendo es una traducción. Y cuidado, porque Reina Valera tiene 4.400 errores de traducción. Voy a la matriz, al griego. Desde ahí voy y comienzo y busco uno o dos comentaristas. Y por último, busco 5 o 6 traducciones más de ese texto. Voilà, me doy cuenta que hay un error. Cuando ya voy buscando y estoy atando cabos, que
que quiero saber quién es el que lo escribió, quién es el, en qué año lo dijo, cómo lo dijo, en qué circunstancia estuvo. Cuando voy al griego, encuentro una anomalía en el texto. Vamos para atrás. Estamos estudiando por estudiar o el Espíritu Santo lo está llevando a estudiar. Es importante, porque la deidad del Espíritu Santo, lo dijo una vez en una clase de Wilson, dijo claramente, sin esa deidad no se puede estudiar. Sin esa deidad no se puede estudiar para el fin que nosotros queremos, que es que la palabra haya cambio en nuestras vidas. Porque usted lo puede estudiar porque el enemigo sabe la palabra, Satanás sabe la palabra y sabe todo y se la sabe de memoria. Y los ateos, yo tenía hay un profesores ahí en el seminario teológico de Nueva York que son ateos, no creen en la luz eléctrica y solamente tienen el conocimiento teológico, más nada, más nada. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo y usted sabe bien que usted está formado y usted está fundado en la palabra, algo le debe decir usted. Pero espérate un momento. Aquí en este lado de Reina Valera, escúchate para que no te desvíes. En este lado de la Reina Valera me dice, y él nos hizo ¿qué? Reyes. ¿Qué dice Miriam? Reyes y sacerdote. Ok. Tú no encuentras que ahí hay una situación como que no congenia. ¿Cómo yo puedo ser rey con Jesús? Primeramente, explícame eso. ¿Cómo yo puedo ser rey y que Jesús sea rey? Ya ahí no hay sentido. Ahí tiene que haber algo. Ahí un reino dividido no puede prevalecer. Ya ahí tiene que haber una situación. No, pero lo dice la palabra. Lo dice, hermano, vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo. Cuidado, no caiga en eso. Cuando voy a la matriz, al texto original griego, dice en el libro que yo les recomendé a ustedes de César Vidal, que es el Nuevo Testamento griego al español, lo pueden comprar, es una buena pieza. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Interlineal. Exacto, el Nuevo Testamento interlineal, mamá, gracias, mi amor, gracias. Interlineal, ese está tremendo porque César Vidal, y todavía ese tipo está en vida, ese es un autor tremendo. César Vidal pone arriba el texto en griego y abajo la traducción en español. Literal, griego español. Pues cuando voy al griego, ¿qué me dice? Y él nos hizo reino y sacerdote. Ahora, búscate ahora, Miriam, todas las versiones que hay de ese texto y dímela, Dios habla hoy, por ejemplo. Deja el micrófono abierto, mamá. El 6, ¿verdad? El 6, mamá. El 6. Okay. Y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes. Déjalo ahí. Wow. Wow, mira qué chévere. Él ha hecho de nosotros un reino. Búscate la otra más, cualquiera. El lenguaje actual. Lenguaje actual que sea buenísima. Lenguaje actual. Aquí está. Y ha hecho de nosotros un reino. ¡Wow! Reino. Entonces, ahí nos ayuda a nosotros a entender. Pues mira, se dieron cuenta del error. Y hermano, le voy a decir esto. En mi batalla en contra, yo estoy haciendo un libro sobre esto. En mi batalla en contra de la falsa doctrina. En mi batalla en contra de las falsas doctrinas, en el libro que estoy haciendo, Equivocados en el Camino, cuando yo empecé a estudiar la palabra, estando aquí en los Estados Unidos, acá en Nueva York, perdón,
Este fue uno de los textos que impactó mi vida antes de yo estudiar en seminario. Para que usted tenga, para que tengas una idea. Porque es que si la palabra no se puede contradecir. La palabra no puede ser, no se contradice. La palabra se interpreta como dijo Magdiel, se interpreta ella sola. Porque cuando tú lees algo así, la mente te dice, pero espérate, por acá dice que un reino dividido no puede prevalecer. No pueden haber dos señores, tiene que haber uno. Por cómo yo puedo ser rey con Jesús rey, eso no puede existir. Por eso se levantó una doctrina ahora nueva, o lleva años, que se llama reyes y sacerdotes. Y eso es totalmente antibíblico. Pregunta que nos vamos. Ya me está doliendo la sentadera. Pregunta que nos vamos. Hermano, esto está fuerte. Tengo que ser suave hoy. Porque... Pregunta que nos vamos. Ajá. Estamos claros como un barril de brea. Amén. Dios les bendiga. Dime, mamá. No es una pregunta, no es una pregunta. Es decirle que la Biblia es como una carta de amor que el Señor nos escribió, que permitió que hombres escribieran para que nosotros la leyéramos, para que nos enamoráramos de Él más y más. So, si se acuerdan cuando eran muchachitos y les daban esas cartas de amores que les echaban los perfumes y guardaron esa carta hasta más no poder, hasta que se borró. Así es que nosotros debemos hacer con la Biblia. Gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor por estas clases que son buenas, son necesarias. Siempre que usted estudie, hermano, no leamos y no repitamos. Hay cosas, como yo le dije al principio, hay cosas que no tienen discusión. Y cuando Jesús habla, eso es lo que es. Esa es la ley. Si tú ves claramente, Jesús habla desde una perspectiva en casi todas sus enseñanzas. Son unas perspectivas orgánicas y generales. Porque ya como él es la palabra, el verbo hecho carne, ya él estaba dejando de antemano lo que el mundo tenía que escuchar. Por eso es claro que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando él habla bajo situaciones que son totalmente genéricas, orgánicas, y habla para el mundo entero. Para el mundo entero. Y cuando Jesús habla, cuando Dios habla en la palabra, eso no se discute, hermano. Ahí no hay exégesis que valga. Pero Pablo hay que traer exégesis, Pedro, Santiago, todo el mundo hay que traer exégesis. Sí, papá, dime. Pastor, el gobierno romano ha sido el único gobierno mayor de toda la historia, mientras la historia de Jesús. El imperio romano es el último imperio en esclavizar al pueblo judío. El de más años. Dicho sea de paso, ojalá no me equivoque, pero casi fueron 400 años de esclavitud, más que los medos persas, más que, y cuando pueda, hazme esa asignación, Yaro, búscame esta información que no la tengo a la mano ahora, cuántos años tuvo el imperio romano esclavizando, pero fueron más de 4 o 5 siglos que estuvieron esclavizando a los judíos. Ustedes saben que entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un lapso de silencio, que ahí también ahí hubo unos siglos de silencio que no se movía nada en el mundo espiritual. Dime, mamá. Se dice que todavía el imperio romano sigue en imperio hasta que llegue Cristo. Sí, pero estoy hablando del punto de la esclavitud. Estamos hablando de esclavitud. Sí, yes, sí. I would check that out. Pero todavía Sí. se dice que ellos siguen siendo el mayor imperio hasta que llegue Cristo. Porque en Roma donde Satanás va a all that stuff. Sí. From the Book of Revelation. Sí, escatológicamente se habla de Roma
y se habla bíblicamente, no lo digo yo, la palabra establece escatológicamente que Roma se habla en un aspecto simbólico como la gran ramera, y por ende porque ellos fueron los primeros que apostataron en contra de la fe, adorando otros dioses. Y eso es importante. Igual que el pueblo judío, escuche esto, el pueblo amado de Dios, y quiero que esto usted se lo lleve como una asignación, el pueblo que Dios escoge, el pueblo que Dios ama. Él pudo haber escogido a Jericó, a los de Jai, a los moabitas, él pudo haber escogido a los de Ismael, pero él coge al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue el pueblo, siendo sus hijos, más rebelde, y fueron los primeros que apostataron en contra de Jehová, adorando a otros dioses. Por eso tenían problemas. No se los dijo claramente el domingo, el sábado, René, cuando habló claramente acerca de que pasaron, esto fue más bien, pasaron generaciones y generaciones, y todas esas generaciones se murieron en el desierto, en una travesía que era de 12 a 16 días para poder llegar a la tierra prometida. Entienda que por la maldad y la rebeldía, esa gente no pudieron entrar. Yo les digo, ¿te acuerdas que yo le di un mensaje acerca de Caleb? Caleb fue uno de los pocos que a los 85 años le dijo a Josué, no, espérate, aquí hay una promesa. Y a mí me prometieron esto y yo voy para allá también. Es uno de los pocos viejitos. Voy para allá. Esto está ahí. Yo pedí que sobre eso. Y le dijo claramente, mira, yo sigo siendo fuerte a los 85 años. Yo tengo una promesa. A mí ese Monte Hebrón es mío y a mí me lo prometieron. Y usted sabe bien claramente que eso me lo dieron a 85 años y se voy para allá. Y metió mano y metió para allá el tipo. Dios les bendiga, los amo de todo corazón. Qué bueno tenerlos aquí. Me gozo plenamente. Bruni, te amo, mamá, con toda mi vida. Te amo, mamá, te amo demasiado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, ojalá que podamos estar todos los martes juntos, mamá. Igual que a todos los bendigo con toda bendición del cielo. Gracias por estar conectados. Nuevamente voy a apagar aquí. Tan.